Hola familia de PDA, Señor, ¿cómo están todos? Queremos compartir con ustedes una palabra para estos tiempos. Nosotros hemos vivido situaciones muy particulares y bueno, donde en todo este proceso hemos aprendido a descubrir en Dios algo nuevo, ¿sí? Y no sé ustedes cómo lo estarán pasando, cómo han pasado todo este tiempo de cuarentena, de aislamiento, pero para nosotros fue un tiempo muy especial. Hemos tenido que, hemos estado con diferentes estados anímicos, donde quizás hemos tenido que buscar a Dios de otra manera, ¿sí? A veces uno cree que o tiene el concepto de buscar a Dios o encontrarlo cuando uno se congrega, pero realmente en este tiempo es donde hemos descubierto a Dios levantando un altar y donde Dios ha sido muy personal, muy particular con cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos de PDA y todos aquellos que nos están escuchando. La verdad que es una bendición de poder compartir, porque creo que siempre digo que es una gran responsabilidad de poder hablar de Dios, y creo que estamos en un tiempo donde como venimos escuchando, la gracia es lo que nos va a sostener y fortalecer en este tiempo. Así que como Cachi dice, es verdad, creo que cada uno en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia que creo que ya superó los 3 meses, cada uno lo va viviendo de distinta manera. Pero Dios también va hablando de distinta manera, así que creo que eso es bueno, porque el otro día hablábamos que realmente es como nosotros como iglesia, hablando de la iglesia universal del Señor, es como que es un rompecabezas. Dios va hablando de distinta manera y Dios va tratando el corazón de cada uno. Así que creo que es un tiempo especial. Creo que un tiempo de desafío. Realmente acá somos los valientes, los que arrebatan el reino, y creo que eso es lo que nos alienta a continuar y a seguir confiando en un Dios poderoso y un Dios que realmente nos trae la paz, porque Él está con nosotros. En este tiempo es como que hemos entendido como que Dios nos quiso tener quietos, ¿no? Es como que detuvo el tiempo y nos aquietó, nos aisló para poder realmente descubrirlo a Él desde otro lugar. Y el estar quieto, a veces tenemos distintos conceptos, pero el estar quieto no significa no hacer nada, ¿sí? Sino que estar quietos significa que estemos atentos al mover del Espíritu Santo. Es decir, es cuando uno se queda quieto y detiene el ritmo de su vida, es cuando realmente te podés concentrar en algo, ¿sí? Y descubrir las directivas que provienen del Espíritu Santo. Si yo no me detengo, es como que sigo mi ritmo y quizás puedo estar llena de actividades, pero el Espíritu Santo quiere realmente hablarnos y quiere direccionarnos y quiere detener nuestro ritmo para que realmente podamos descubrir en Él qué hacer en este tiempo, ¿sí? Cómo enfrentar cada situación, cómo realmente descubrir a Dios desde otro lugar, ¿sí? Quizás el enemigo también como que está utilizando este tiempo como para tratar de acorralarnos. No solamente lo escuchamos afuera, lo escuchamos también en los mismos cristianos, ¿sí? Que muchas veces se sienten hasta temor con todo lo que escuchamos hoy en los informativos. Sentimos como en algún momento como que nos vamos asfixiando, porque solamente a eso también se suma lo que se vive a nivel personal, no solamente todo lo que viene de afuera, sino lo que se vive a nivel personal. Y que he escuchado también personas que me han dicho que ya no soportaban más el encierro, que no querían, que estaban pensando todo el tiempo cuándo saldremos de la cuarentena, y con expectativas, cuando salga voy a hacer un viaje, o voy a aprovechar para hacer distintas actividades que hoy no las podemos hacer, y como que todo el tiempo se trata de evadir este momento pensando en lo que vendrá.
¿sí? Cuando Dios está queriendo que yo realmente este tiempo sepa aprovecharlo, ¿sí? Si Él permitió que este tiempo a nivel mundial sea un tiempo de encierro, de aislamiento y de búsqueda, porque nosotros lo entendemos que es un tiempo de búsqueda, es por algo, ¿sí? Queremos no desaprovechar este tiempo, ¿sí? Hay cosas que quizás a veces podemos pensar, pero porque algunos dicen, pero vos no estás pasando como lo estoy pasando yo, y bueno, cada uno tiene sus situaciones muy personales, particulares, pero yo sé que aún cuando el enemigo quiere utilizar este tiempo para acorralarnos, Dios realmente quiere que lo utiliza para que podamos realmente ser desafiados para, con la fe, poder enfrentar todo aquello que quiera venir a desanimarnos, a desalentarnos, a querer traer miedo, temor, ¿sí? Pero solamente eso se logra con una relación muy especial que hoy podemos realmente empezar a desarrollar en intimidad con Dios, ¿sí? Aprovechemos todo este tiempo. Sí. Una de las cosas que cuando hoy tuvimos la oportunidad de poder compartir juntos, pero bueno, así que oramos para que realmente el Espíritu nos pudiera hablar y direccionar la dirección que Él quería compartir. Entonces, claro, bueno, oramos y cada cual Dios fue hablando por distintas formas de nuestras vidas. Y yo le decía a Cachi que realmente más allá que nosotros nos amamos, vivimos las mismas situaciones en lo familiar, pero vivimos estos 3 meses distintos. Porque mientras cada uno muy personal. Sí. Exacto, mientras que ella se quedó en casa, se ocupó de las tareas de la familia, pero yo también tuve que salir a trabajar. Así que bueno, como yo tengo un trabajo que me permite salir todos los días, y también el trabajo de poder ayudar en la iglesia, poder llevar alimentos, y también me encontré con una realidad distinta, ¿no? Me acuerdo que le contaba que los primeros días que salía afuera había una desolación. Creo que éramos pocos los que andábamos y realmente parecíamos que estábamos en una catástrofe. Y creo que eso es lo que realmente nos llevaba a entender realmente que estábamos viviendo un tiempo diferente. Pero bueno, le contaba que yo iba a los lugares, a las casas de familia, y 15 días anteriores me recibían, me retenían, querían hablar, y cuando yo empecé ahí el día de la cuarentena parecían que veían la luz mala, que realmente había algo que los atemorizaba. Yo le contaba que ni siquiera querían recibirme el dinero. Entonces me di cuenta que realmente había algo que había cauterizado la mentalidad del ser humano, y era el temor, el miedo. Entonces es algo que ya no pasó por el trabajo, sino realmente que estar en la calle era saber que yo podía darle lo que ellos necesitaban y que era paz. Porque aún cristianos y no cristianos, lo que sentían era miedo. Entonces eso me ayudó realmente a poder hablarles y a decirles que realmente ellos tenían que encontrar la tranquilidad y la paz, porque solamente Dios podía darle esa paz, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Así que bueno, gracias a Dios podía compartir, pude orar, aún cuando me iba a ese lugar oraba para que la paz de Dios pudiera gobernar en los corazones de ellos, y cuando volvía 15 días después, la vida de ellos ya me recibían de otra manera, y hoy tenemos otro trato. Entonces creo que eso es lo que hemos aprendido a realmente en este tiempo, a poder aprender a depender y saber que Dios es quien nos guía en este tiempo tan difícil. En Romanos 8, ¿querés leer? Sí. Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu
que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando uno puede encontrar una identidad que uno tiene en Cristo, es lo que le puede dar la seguridad, ¿no? Digamos, creo que cuando leemos la Biblia que dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, es que pasamos de un reino al otro. Entonces ahí realmente hubo algo que realmente el Espíritu Santo empieza a tratar con nuestro espíritu. Siempre digo que es ahí donde el velo es quitado y donde realmente esa gracia y ese conocimiento de la verdad de Dios produce en el ser humano que realmente encuentre quién es, un ADN de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde realmente la persona es transformada y puede encontrar que realmente tiene a un Dios que nos ama y que nos suple de todo su amor incondicionalmente. Como estaba leyendo Gustavo en Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿sí? Es decir, hoy es necesario desarrollar una vida relacionada con el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de muchas veces no tener una identidad clara de que somos hijos es donde ahí le damos lugar al temor y es donde ahí comenzamos a dudar, comenzamos a desestabilizarnos emocionalmente, ¿sí? Y donde necesitamos, por eso que es necesario este tiempo, poder nacer del Espíritu. ¿Vieron cómo le dijo a Nicodemo Jesús que era necesario nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu, ¿sí? El nacer de la carne consiste en que exista una relación, ¿sí? entre dos personas humanas. Ahora, para poder gestar una vida espiritual, necesito una relación que exista, pero con el Espíritu Santo, mi espíritu con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esa manera es donde voy a poder desarrollar una vida espiritual plantada en quién es Él y en quién soy yo, que soy hijo, porque eso es lo que me lleva a desestabilizarme muchas veces, ¿sí? Y poder estar firme, y como dice más abajo en Romanos, que dice... dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Es decir, muchas veces sentimos que nos vamos esclavizando al miedo. Sí, son muchas voces las que escuchamos y muy poco escuchamos de lo que nos dice el Espíritu. Muy poco escuchamos de lo que Dios quiere hablarnos, y eso es lo que muchas veces nos hace bajar la guardia, desanimarnos, ¿sí? En 2 de Corintios 4:16 habla de que, no sé si lo quieren buscar, dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Fíjense que el desánimo, ¿no? Dice que no se desanima Pablo, y habla de decir, él está fortalecido en el espíritu, dice, no se desanima, dice, porque aunque por fuera se va desgastando, por dentro, es decir, fíjense, por fuera nos podemos ir desgastando mentalmente, nos podemos ir desgastando físicamente, ¿sí? Nos vamos deteriorando, nos vamos cansando, nos agotamos, pero por dentro, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, es cuando sentimos que nos vamos renovando y sacamos fuerza, y a veces dicen, no sé de dónde salieron, pero son las fuerzas de Él, las fuerzas que provienen de su Espíritu, ¿sí? Que nos llevan a poder sobreponernos aún a lo que está sintiendo mi alma, y aún a lo que estoy viviendo en una circunstancia a veces difícil, ¿sí? Queremos compartir en este tiempo una palabra que
que está en Efesios 5. Efesios 5, y que el sábado estuvimos, Jessy estuvo compartiendo con los chicos, fue una de las palabras que compartió y que es muy importante. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Sí. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sí. Yo acá tengo también otra versión que dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Y más abajo también da la orientación que dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle, ¿sí? En otras versiones, dicen que aprovechen el tiempo oportuno, ¿sí? Aprovechar el tiempo, y aprovechar y sacarle el jugo aún a estos tiempos que podemos decir quisiera evitarlos, quisiera que pasen rápido, pero tengo que aprovechar este tiempo y aún como dice, aprovechar este tiempo que es donde tengo la oportunidad de sacarle el jugo, porque es oportuno, es el tiempo oportuno, es el que tengo hoy. Quizás puedo pensar, no, porque el día de mañana, tengo el proyecto de hacer distintas cosas, pero Dios quiere que hoy realmente pueda sacarle el jugo a este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice más abajo, porque necesito no ser necia, no ser insensata, según la versión, como dice, porque necesito realmente saber cuál es la voluntad del Señor para este tiempo. ¿Y cómo voy a saber la voluntad? Más abajo dice: y sean llenas del Espíritu Santo. Dice: busquen del Espíritu Santo. Dice: embriáguense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esa dirección es donde voy a descubrir qué quiere el Señor para mí en este tiempo. Más allá de que quiera algo también a nivel iglesia, y algo muy personal en cada uno, ¿sí? Donde Dios va procesándonos en esos desiertos que a veces queremos evitarlos, pero donde Dios va sacando algo bueno detrás de todo eso que quisiéramos muchas veces evitar, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo me mostraba los procesos por los cuales tenemos que pasar, inmediatamente lo que a mí me mostró la harina, el refinamiento de la harina. Y pude ver, claro, hay distintos tipos de harina. Y después metiéndome a buscar, claro, la harina, ahí está la de 3 ceros, la de 4 ceros, ¿sí? Y que tienen distintos procesos, ¿sí? Cuanto más cantidad de ceros es cuanto más refinada es, ¿sí? Y es utilizada para masas, para cosas más delicadas, ¿sí? A veces el Señor, uno puede decir: yo ya soy harina, fui triturado, conocí lo que era un proceso, pero Dios quiere seguir procesándonos, porque realmente Él quiere utilizarnos en aquello realmente para lo cual necesito estar preparado. Este tiempo es indispensable poder aprovecharlo, ¿sí? Como dice en Efesios, dice: aprovechando el tiempo oportuno. ¿Y cuándo es el tiempo oportuno? ¿Es mañana? No, es hoy. Hoy necesito. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Qué estoy pasando hoy? ¿Qué circunstancias me tienen angustiada? Me tienen o distraída o desenfocada de lo que Dios quiere, ¿sí? Necesito realmente buscar una relación con el Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo. Solamente de esa manera voy a poder tener la dirección de cuál es la voluntad de Dios para este tiempo y hacia dónde nos va a llevar, porque yo creo que Dios nos está preparando para el tiempo venidero. Y lo triste sería que nos encuentre, al salir de todo esto, nos encuentre en el mismo estado de cuando hemos comenzado el aislamiento. ¿Sí? Sí. Hay una parte, cuando leíamos en Romanos,
No, porque dice que el Espíritu a nuestro Espíritu da testimonio de que somos hijos. Y si somos hijos tenemos un Padre celestial. Entonces, cuando en este tiempo podemos entender que realmente nuestro Padre celestial es el que nos acompaña, es la manera que nosotros también vayamos creciendo, no solamente en las distintas áreas, sino en todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos desarrollar. Porque en esta vida estamos para desarrollar, necesitamos desarrollarnos, porque es la única manera de que nosotros podamos ser formados a través de Cristo, ¿no? Mientras que estábamos compartiendo, hablando con Cachi, el Espíritu me hizo recordar algo, y cosas vieron que a veces pasan, que pueden pasar los años y circunstancias que vivimos pero que nunca entendimos, pero cuando el Espíritu te empieza a revelar, empezás a comprender los secretos, ¿no? Y me acuerdo que cuando la primera vez que me dijeron de compartir y poder predicar, entonces oré y realmente busqué una lección. Como vi que no venía el mensaje, agarré una lección y compartí. Y realmente compartí, y cuando terminé de predicar me sentía como que algo estaba vacío. Había dado solamente una lección, un conocimiento. Entonces, meses después, tenía un líder donde fue a predicar en el mismo lugar, y él me dijo: Gustavo, necesito que me acompañe. Entonces, bueno, yo lo acompañé. Entonces, cuando comenzó la reunión, me dijo: cuando yo empiezo a predicar, necesito que vos te quedes atrás y que ores para que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento. Entonces yo pasé toda la reunión, desde que predicó, para que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento. Y así que bueno, siempre me quedé, y pasaron los años y siempre me quedó eso, que es abrir los ojos del entendimiento, porque es algo que naturalmente yo no lo podía experimentar porque no lo comprendemos. Así que en eso que recordaba, el Espíritu me hizo recordar algo que volvimos a vivir hace muchos años atrás, y estábamos en un cumpleaños de 15 donde era un cumpleaños secular, y donde había alcohol, donde había música, donde era algo normal, y de repente cuando nosotros entramos había un muchacho homosexual donde realmente que cuando nos vio nos llamó la atención, y en un momento me di cuenta que él se llamaba David, y David se puso a hablar con Cachi, y yo me acerqué a hablar con él, y en ese momento él se abrió y sin conocerme me dijo: Gustavo, cuando yo los vi entrar, sí, me sentí sucio. Entonces empezó a contarme, sin conocerlo, empezó a contarme todo lo que había vivido, que él había sido abusado a los 4 años, a los 11, que el abandono de sus padres, lo habían abandonado de bebé, y que hacía 15 días que lo habían sacado con un chaleco debajo de las vías de un tren porque quería suicidarse a través de la depresión. Y en ese momento no había palabras por todo lo que él había pasado, y en eso el Espíritu me dice: decirle que lo amo. Entonces solté y le dije: solamente, David, te puedo decir que Dios te ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Y en ese momento él me miró y me dijo: Gustavo, ¿vos creés que Dios me puede amar? Y yo le dije: sí. Así que salimos a la calle, oramos juntos, él aceptó a Cristo, y bueno, en ese momento la reacción de él, tenía un vaso de cerveza, lo tiró y me pidió que lo ayudara para salir de esta situación. Así que bueno, estuvimos en contacto, fue a la iglesia, fue la transformación que vimos en ese momento fue radical, es decir, cuando volvió a entrar a la fiesta, él, que era todo una chica hablando, era la pispireta la que dirigía todo, cuando entró, todos vieron entrar a un hombre. Exacto. Y fue una transformación que solamente la produjo el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa vez, cuando después vino a la iglesia, cuando yo la acompañé a tomar el colectivo, me dije: Gustavo, es la primera vez en 40 años que me sentí amado. Así que a David no lo vimos más porque David viajó a Mendoza
Así que en otra fiesta, después de 10 años después, lo encontramos a David. Y David estaba dando gracias por la familia, ya tenía una familia, se había casado, tiene hijos. Y realmente pudimos ver el poder de Dios y cómo Dios pudo transformar una vida que estaba en tiniebla, y transformarla para que realmente llegara a ese conocimiento. Entonces, ahí fui entendiendo por qué uno necesita orar para que realmente el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento. Entonces, le contaba a Cachi que cuando hace un mes mi mamá tuvo una ACV, y en el momento de la desesperación, porque sentía que mi mamá se me moría y detrás venía mi papá, salgo llorando por el dolor que estaba sintiendo, y en eso que empiezo a caminar, el Espíritu me habla y me dice: tenés un Padre. Entonces ahí me acordé que tenía un Padre celestial. Entonces ahí oro para que realmente Dios le dé años para yo poder amarlo y disfrutarlo. Así que bueno, yo el otro día lo conté, que bueno, cuando subí a verla y me puse a orar por mi mamá, y como a mí me costaba ser demostrativo, y en ese momento que empecé a orarle para que el Espíritu la pudiera sanar, en eso instantáneamente la abracé y la besé y le dije que la amaba, que la quería, y en eso mi mamá despertó y me reconoció, y ahí empezó la recuperación. Entonces ahí pude entender realmente que lo que vivimos realmente es porque solamente nuestro Padre. Y en eso que iba acordando, el Espíritu también empezó a hablarme hace 35 años atrás, cuando yo tenía 13 años y tenía una gran amistad con un sacerdote, y donde realmente esa amistad me llevaba porque yo necesitaba un padre. Inconscientemente siempre buscaba un padre, porque yo tenía un padre ausente, porque siempre digo que cuando nosotros comíamos, la que hablaba era la televisión. Mi papá siempre me amó, pero me pudo dar lo que realmente él recibió. Así que todo eso a mí me llevó hoy a tener una relación de padre a hijo, y no solamente poder entender que esa esencia del amor puede producir un milagro en las personas. Sí. Por eso que es muy importante la relación con el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu va a ser el que nos va a ir direccionando. Y si este tiempo no es aprovechado al máximo, quizás tomemos rumbos equivocados, ¿sí? Y realmente podamos perder el foco que es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Hoy es el tiempo oportuno, ¿sí? Hay cosas que quizás el enemigo ha utilizado para quizás desenfocarlo, pero que Dios la utilizó para bien, porque a veces el enemigo trata de desenfocarnos, ¿sí? Distraernos con alguna situación límite, pero Dios está con nosotros. Cuando sabemos y tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nos va direccionando a sobreponernos a esas situaciones, y aún poder no solamente confiar en Dios, sino adorarle aún cuando estamos pasando por esos procesos difíciles, porque es verlo a Dios más grande que esa situación, verlo a Dios en control de todo aquello que muchas veces parece que no se terminara más, parece infinito, ese momento muchas veces de dolor, ¿sí? O de angustia, ¿sí? Yo creo que en este tiempo a mí me pasó, por ejemplo, de tener que adorarlo cuando estaba todo mal, y me acordaba de una de las canciones que estaba cantando Maru, ¿sí? Que era que decía así peleo la batalla, ¿no? Decía, puedo parecer rodeada, pero estoy rodeada por ti, le decía el Señor, ¿sí? Es decir, fíjense, el enemigo puede utilizar distintos frentes de ataque, y yo sentía en ese momento que cuando no era de un lado era del otro, pero pude ver realmente que pude escuchar la voz del Espíritu para empezar a cantarle y elevarle adoración, y cantar y sobreponerme a todo lo donde el enemigo ha querido venir a destruirme, porque eso veía yo, eso sentía, ¿sí? Pero pude sentir a Dios más grande y sosteniéndome, fortaleciéndome. Y como en este tiempo justo hemos estado viendo también la lección que Adri nos estuvo dando de fortalecer el espíritu, en nuestro ser interior con el Espíritu Santo, ¿sí? Que lo necesario que es decir, todo
todo fue de ayuda para poder sobreponerme a cada situación, ¿sí? Yo creo que hoy Dios nos está entrenando, ¿sí? Es un tiempo, si yo lo aprovecho al máximo, voy a entender que Dios está direccionándome a través de su espíritu, quiere entrenarme y a la vez posicionarme, ¿sí? Que tome una posición como hijo o como hija de Dios para poder hacer frente a los tiempos venideros, ¿sí? Que no nos agarre mal parados, sino si no he estado invirtiendo en el espíritu este tiempo, quizás no esté preparada para poder enfrentar lo que viene, ¿sí? Así que este momento es clave. Hoy es el tiempo oportuno. Aprovechalo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Bueno, esto es lo que queríamos compartir y agradecerle por habernos podido prestar atención, por todo lo que realmente Dios pueda bendecirlo a través de estas palabras. Y bueno, queremos orar. Señor, queremos darte gracias en esta noche, Dios, que esta palabra pueda ser impartida en el espíritu de cada uno y que este sea un tiempo donde vos puedas hablar a lo más profundo del corazón a la vida de tus hijos, Señor. Que sea un tiempo donde vos puedas abrir los ojos del entendimiento y cada uno pueda comprender, Señor, esa relación de padre e hijo que vos tenés con nosotros, Señor. Que sea un tiempo donde vos puedas manifestar esa relación y donde vos puedas crecer, Señor, en el corazón de cada uno, fortaleciéndolo y renovándolo en el poder de tu gracia, Señor. Por eso te damos gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que vos podés sembrar en nuestras vidas, fortalecernos y renovarnos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Los queremos a todos, los extrañamos y bueno, nos estaremos conectando nuevamente ahora el domingo, ¿sí? Un besito para todos. Chau, chau.